Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Angélica Hernández y te doy la bienvenida a este bazar virtual en armonía y sanación. Nuestro bazar que hacemos cada mes, estamos comenzando con este mes de julio y no te lo pierdas, va a haber muchísimas pláticas muy interesantes. Me tocó ser la primera en esta edición y quiero contarte que todos somos aquí pues muy amorosos, estamos preparando toda una gama de pláticas, de charlas, de talleres que estamos buscando siempre que te aporten algo a tu vida de la mejor forma. Así es que no te pierdas, por favor, toda la programación, chécala. Hay muchas pláticas, muchos talleres muy interesantes. Y bueno, pues yo soy Angélica Hernández, yo soy creadora de la marca Ancestral, una marca. Gracias, Grace. Buenos días, Gecko. Una marca que promueve el uso de terapias alternativas ancestrales, así como de el concepto de sanando mi linaje, en donde trabajamos con diferentes tipos de herramientas. Una de ellas que es también muy tradicional y ancestral, que es el huevo yoni, donde utilizamos diferentes minerales. Pero bueno, entonces me presento un poquito eso. ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy coach de vida, soy terapeuta holística, también manejo la herbolaria y hoy justamente justo por ese punto, estoy compartiendo contigo y quiero compartir contigo esta charla, que es una charla como de café para nosotros. Entonces es muy tempranito, si ya estás listo, lista, ve por tu cafecito, tu tecito, una tisanita, algo con que me puedas acompañar este día. Realmente el tema de hoy se llama los 4 puntos de la sanación profunda. Y me atreví a hacer este tema porque desafortunadamente en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema de educación hay muchos huecos respecto a cómo cuidarnos, a qué significa estar sano, a por dónde empezar, ¿ok? Y bueno, yo hace tiempo leí un libro de Shakti Gawain, que habla sobre justamente estos 4 puntos de la sanación. Y es como si fuera para nosotros, los 4 puntos para la sanación te lo voy a poner como en un ejemplo, es como si fuera una mesa con sus 4 patitas. Eso es lo que te sostiene, eso es lo que nos sostiene a todos. Y uno es nuestro cuerpo mental o nuestro punto mental, luego el emocional, el físico y el espiritual. Si esos 4 puntos, si cualquiera de esos 4 puntos no está en equilibrio, entonces nuestro sistema de salud se va a dañar, va a tener un desequilibrio, y este desequilibrio tiene una consecuencia, ¿no? Que generalmente es manifestada pues con alguna enfermedad, ya sea física, ya sea una enfermedad emocional, ya sea una enfermedad espiritual o ya sea una enfermedad mental. ¿Ok? Entonces, es súper importante que nosotros podamos entender esto de una manera sencilla para que podamos aplicarlo a nuestro día a día de una manera mucho más práctica. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos conciencia de los pasos que requerimos hacer o de las cosas que requerimos hacer para realmente mantenernos sanos. ¿Qué sucede muchas veces? Que obviamente en nuestro sistema lo que más nos han enseñado es que pues cuidamos nuestra salud a través de la alimentación, ¿ok? Entonces, una disculpa si se oye un poquito de ruido. Entonces, bueno, pues nosotros en el día a día tenemos un tipo de alimentación, que es un tipo de alimentación que no ha sido acorde, ¿no?, a realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Y hoy en día somos el primer país en obesidad infantil. Y esto es muy lamentable, realmente. ¿Por qué? Porque si nos basamos en que nuestros niños son nuestro futuro, imagínense qué futuro estamos preparando, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
dicen por ahí, y una de las leyes del Kybalión dice que el mundo es mental, el mentalismo, ¿no? La primera ley es del mentalismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pensamos es lo que atraemos y lo que somos, lo que creamos, ¿ok? Pero es importante que no caigamos como también en esta, ¿cómo les diré? En este punto erróneo de pensar que como todo es mental y como la parte de la mente es la que nos ayuda a crear, no debemos de caer en el error de pensar que siempre debo tener un pensamiento positivo, ¿no? ¿Qué es sanar la mente? Bueno, la mente, el intelecto, es el que nos permite tener ideas y tener creencias. En la mente es donde se gestan de alguna manera nuestras creencias, donde se instalan nuestras creencias y nuestra filosofía de vida. Entonces, para sanar esta área, o generalmente cómo se manifiesta esta área en enfermedad, bueno, pues no sabemos quién somos, no sabemos hacia dónde vamos, nuestra mente siempre está aturdida, nos vienen muchos pensamientos de todo tipo, sufrimos de migrañas, ¿no? Ya llevándolos a un plano físico, de dolores de cabeza, de confusión, pues sí, ¿no? De incertidumbre en este sentido de no poder tomar también una decisión correcta. Entonces, primero debemos de hacernos, para empezar a sanar esta área mental, este punto mental, necesitamos hacernos conscientes de nuestros pensamientos, que eso es algo que casi nadie hace. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a pensar, ¿no? Lo que estamos pensando, valga la redundancia. Pero debemos de educarnos a nosotros mismos en cómo es que están viniendo las ideas y qué tipo de ideas son las que vienen a mí. Es decir, si yo soy una persona que siempre está pensando en tragedias, es decir, que todo está mal, de forma negativa, de forma pésima, pensando en que todo lo que hago o lo que hacen las demás personas está en un punto negativo, entonces quiere decir que mis creencias, las creencias que me están sosteniendo en este pilar, entonces están basadas en esa negatividad. Y la mejor forma de empezar a trabajar es empezar a hacer una lista de lo que yo creo. Ahí te va el ejercicio. Este ejercicio es muy bueno y es muy práctico porque permite ver la línea en la que nosotros nos conducimos y de dónde viene esa línea. Generalmente esta línea de creencias siempre va a venir de nuestro núcleo familiar, es decir, de las personas con las que nosotros nos creamos o nos relacionamos, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a enlistar qué es lo que estoy pensando y creyendo de un tema en específico, y por ejemplo puedes tomar el tema en el cual en este momento te está causando mucho más conflicto, ya sea el dinero, que es la economía, tu profesión, que tiene que ver también con tu misión de vida, la parte de pareja, que tiene que ver como en cómo miras las relaciones, la parte de la vida, que tiene que ver cómo te concibes como ser humano, y la parte filosófica, la parte espiritual, en todas tus áreas, ¿ok? Y hablando, perdón, en estos 4 puntos, pues podrías direccionarlo perfectamente a esto, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias que tengo respecto a la vida, respecto al estar sano, ¿no? Y entonces las vas a anotar en una hojita y vas a colocar, por ejemplo, ay, creo que estar sano es estar gordito. Por ejemplo, hay muchas personas que, aunque no lo creas, tienen esa creencia. O sea, creen que si uno está flaquito o que si está delgadito está enfermo, o que si comes mucho, entonces eres una persona sana. Y la verdad es que es una creencia que está muy arraigada, tanto que les digo, nos mantiene en el primer lugar de obesidad. Y entonces vas a poner esa creencia, creo que estar gordito es estar sano. ¿A quién le escuchabas decir esa frase? ¿O de quién la aprendiste? Lo pones a un ladito y entonces te vas a dar cuenta, así lo vas a hacer con cada una de tus creencias, y entonces te vas a dar cuenta cuál es tu línea de creencias, de dónde viene tu línea de creencias.
Y entonces de esta manera es más fácil poder reprogramarla, agradecerla y entonces eliminarla de alguna manera o reprogramarla en un sentido mucho más positivo. ¿Por qué? Porque nosotros, como los niños, cuando éramos niños, absorbemos todo lo que los demás, los adultos nos dicen. Y conforme vamos viviendo y vamos experimentando diferentes situaciones, lo vamos haciendo cierto o falso, porque dependiendo de cómo lo hayamos vivido en nuestra experiencia. Y entonces, todas estas vivencias van formando y van conformando nuestra área y nuestro punto mental. Entonces, hacerlas presentes a través de la escritura permite que lo vayamos manifestando de forma consciente. Y hacerlo consciente es integrarlo a esta realidad y en ese sentido, entonces decir, puedo manejarla o puedo transformarla, ¿ok? Entonces, este sería uno de los puntos y como les decía anteriormente es evitar caer en el error de pensar que bueno, que como todo es mental, entonces, ay, quién sabe qué traigo aquí en el ojito, que como todo es mental, entonces debo de pensar siempre positivo y no, esta onda de no tener pensamientos negativos o de evitar los pensamientos negativos, así como en la parte emocional, ahorita lo vamos a ver, es súper importante que dejemos que fluya también ese pensamiento negativo. No quiere decir, ay, no pienses negativo, no pienses negativo y estar pensando siempre en que todo es positivo y que todo es positivo. Y entonces hacemos como si fuera una olla express que cuando sale, pues explota en todo su forma y entonces genera una situación mucho más difícil, ¿ok? Entonces, mande mi cielo, mi amor, ve con papi por la vida. Sí, corazón, ve con papi. Entonces, perdón. Entonces, bueno, pues es importante que nosotros, al estar pendientes de lo que creemos, podamos reformar y ver sobre todo si este pensamiento, que eso es lo que yo mucho en la parte de las terapias les digo, pensar así te funciona, es decir, este pensamiento y esta creencia te funciona para llegar a donde tú quieres, para tener la vida, para tener las relaciones, para tener la salud, para tener el trabajo que tú realmente quieres, que tú deseas en el fondo de tu corazón. No, pues no, me está poniendo el pie, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque a veces creemos que estos pensamientos, como los absorbemos de nuestra línea, de nuestro hogar, de nuestra familia, pensamos que hacer lo contrario es traicionarlos. Entonces, mantener los pensamientos, mi amor, el agua, mantener los pensamientos de una forma consciente y dejar que estos tengan un tránsito natural en nuestra vida hace que nosotros podamos tener una mejor manera de poder cambiarlos. Entonces, esto se logra evitando ser o convertirnos en el crítico, evitar el crítico interior, ese que siempre nos está diciendo que esto está bien o que esto está mal, que siempre estamos calificando. En la parte mental muchas veces tendemos a eso, ¿no? A estar como de, esto está bien, esto está mal, o sea, y estarnos juzgando, ¿no? Y entonces de esta manera pues nos mantenemos justamente en la parte crítica, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es de una manera lo que podemos hacer, ¿no? Es súper importante que esta parte de acallar un poco al crítico interior sea siempre en esta perspectiva de, claro, lo estoy mirando, pero no lo estoy juzgando, ¿sí me explico? Dice Vicente, es que siempre le digo Vic, porque siempre me pone Vic. Al escribir lo que pensamos son muy tóxicos y negativos. Es una confrontación en la persona. No entiendo bien cómo. Si al momento de que tú estás escribiendo y obviamente sale un pensamiento que de repente es muy tóxico, ¿no? Como tú dices, no sé, por ejemplo,
Les voy a decir algo, por ejemplo, con lo que me encuentro mucho cuando hablamos en la parte de relaciones, ¿no? Hay una creencia que sostiene y que por muchos años la hemos tenido, que van unos cuantos años en donde los medios y de diferentes formas, en diferentes herramientas, pues se ha venido como ya instalando un poco la idea de que tu pareja no es tu media naranja. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, cuando estaba en la escuela, en secundaria y todo eso, pues la idea de una relación de pareja era siempre decir que la otra persona era mi media naranja y que yo era responsable del 50% de la relación y que él me complementaba. Es decir, siempre estaba una creencia instalada de que tú no estás completo y entonces que hay otra persona que te complementa, ¿no? Entonces, esta creencia ha sido muy tóxica y entonces, por ejemplo, si pusiéramos en la libreta o pusiera yo en la libreta como decir, mi pareja debe de complementarme, mi pareja debe de aportar el 50%, mi pareja es mi otra mitad, eso de alguna manera es una creencia que si en este momento en la vida no me estuviera funcionando, claro que sería una creencia y un pensamiento tóxico. ¿Por qué? Porque estaría yo obligando a la otra persona a que cumpliera esa expectativa y que cumpliera con esa creencia. Claro que puede ser, Vic, no sé si ese sea el sentido de tu pregunta, pero claro, puede ser un punto de confrontación para mí, porque decir, oye, es que así debe de ser la pareja. Y entonces, ¿cómo podemos mirar que esta creencia y esto está funcionando o no? Es cómo me estoy sintiendo. Y ahí es donde vamos a este punto, al siguiente pilar, que es ¿cómo se llama? En la parte emocional, nuestro pilar emocional, ¿ok? Se dice muchas veces que nuestros pensamientos están relacionados con nuestros sentimientos, es decir, que como yo pienso es como yo voy a sentir, pero no necesariamente. Uno puede tener, por ejemplo, el trabajo y la conciencia de tener un pensamiento positivo, pero de repente sale una emoción, que esto es bien diferente y es bien importante, perdón, diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento. ¿Ok? La emoción es nata, es decir, no la pensamos, no la programamos, no viene de decir, me voy a poner en emoción negativa, ¿no? Me voy a poner en emoción positiva. No, las emociones son natas y vienen de la experiencia que nosotros estamos viviendo en este momento, de la situación en la que tú te estás encontrando en ese momento. Es decir, y por eso es que podemos desvincular un poquito de que el pensamiento manda eso, más sin en cambio el sentimiento sí se construye de la creencia en conjunción con la emoción. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a delimitar un poquito para que no empiece yo a confundirlos. La emoción es, por ejemplo, el amor, ¿no? Es la alegría. Bueno, el amor podríamos decir que es una conjunción de los dos. Es la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no? Esas son las emociones. Son aquellas que no podemos controlar, que salen de forma impulsiva, de forma visceral, dirían por ahí, ¿ok? Pero, por ejemplo, el amor, la amistad, la solidaridad, la cordialidad, el resentimiento, todo esto ya es un conjunto de mi creencia con mi emoción, con lo nato que sale de mí, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo voy constituyendo eh, ¿qué, qué es para mí el amor? ¿Qué es para mí la amistad? Y justo es por ese punto en el que la parte de las relaciones y en la parte del área emocional es tan difícil de repente sanarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo bajo mi experiencia y bajo mi forma nata de expresar o de salir esa emoción, bajo la parte más el pensamiento o la creencia que tengo bajo esa emoción, que yo formo de esto como un sentimiento a lo que tú formas, porque pues tú pudiste haber vivido cosas diferentes a las que yo viví bajo esa misma emoción.
No sé si me explico, ¿ok? Espero que sea lo más clara posible. Pero entonces, yo puedo creer, ¿no? Por ejemplo, en base al amor, que eh, si en mi vida, por ejemplo, en mi casa, había una relación cordial, ¿no? En donde papá y mamá se llevaban cordialmente, se abrazaban, se besaban enfrente de mí, entonces la emoción que sale natamente ante este suceso generalmente es la alegría, ¿no? Es decir, hay una armonía, hay una alegría en un bienestar. Y eso, versus lo que ellos, por ejemplo, pudiera yo estar escuchando de ellos, que hay, que se apoyan, que se comprenden, que platican, que dialogan, que hacen acuerdos, etcétera, pues entonces voy formando mi creencia de que entonces las relaciones de pareja son así, que el amor es así, que el amor es cordialidad, que el amor es apoyo. ¿Sí me explico? Pero sin en cambio, si vivo en o viví en una familia en la que estaba basada en gritos, en peleas, tal vez hasta en golpes, entonces yo creo que el amor es así, que el amor es golpear, que el amor es gritar, que el amor es chantajear, que el amor es manipular. ¿Sí me explico? Entonces, no existe ni bueno ni malo, sino simplemente es lo que yo aprendí. Y la parte emocional, entonces empezamos a enfermar de la parte emocional cuando salimos al mundo y nos confrontamos con las ideas y creencias de otros y con las emociones y los sentimientos de otros. Empezamos a decir, pero ¿qué es esto? O sea, es que yo creo, no, tú estás mal. Y entonces empezamos ahí a tener justamente este crítico interior. Yo estoy mal, los otros están bien y todo esto. Entonces, debemos de separar y debemos de acallar un poquito el crítico y más bien escuchar por qué estoy sintiendo y por qué estoy pensando esto que estoy pensando. Y como les decía, hacer este ejercicio de plasmarlo en una hoja me va permitiendo entonces quitar ese juez, quitar ese crítico, autocrítico que me está diciendo que yo estoy mal. Ahora también es súper importante que no digas, es que por culpa de mis papás que me enseñaron que esto era así y entonces, ¡pum!, les volcamos la responsabilidad a ellos. No. Todo es un proceso y debemos de entender que nuestra vida está compuesta de todas estas personas que se han cruzado en nuestra vida, que solamente han venido a ser maestros. Nuestros padres también son nuestros maestros, son nuestros mensajeros y nos han traído mensajes de importancia para que nosotros sigamos trascendiendo y haciendo conciencia de quiénes somos y de quién queremos llegar a ser. ¿Ok? Entonces, haciendo como esta separación en el punto mental, cuando callamos al crítico, entonces podemos darle paso a la parte del desarrollo o de la sanación emocional. Y esta es más allá de identificar ya la creencia que está relacionada, la emoción que sale, también es súper importante que observemos, al igual que con los pensamientos, la emoción. Es decir, ¿qué emoción estoy sintiendo y de dónde viene? Ahora ya no tanto del pensamiento, sino de la acción, de lo que está pasando. A veces también aquí nos sentimos incómodos, la verdad es que nos asusta trabajar con esta onda emocional y es por eso que tenemos tantos pues problemas en el mundo, porque desafortunadamente desde pequeños nos enseñaron a callar las emociones, ¿no? Apenas éramos chiquillos y nos preguntaban algo y a lo mejor nos poníamos nerviosos y nos poníamos a llorar y no llores y cállate y no sientas y los niños no lloran, ¿no? Por ejemplo, o sea, las generaciones anteriores delimitaban mucho qué sí podía sentir y qué no podía sentir, ¿no? Si eras muy expresivo, no seas tan expresivo, no muestres tanta alegría, sí, no muestres tus emociones. Yo me acuerdo que decían, por ejemplo, yo escuchaba mucho en mi familia que esta onda de decir, no muestres tus emociones porque la gente va a abusar de ti. Y entonces, pues obviamente hoy en mi presente veo mucho eso, que a veces me ha costado mucho trabajo mostrar lo que yo siento,
¿Por qué? Porque siento que eso me hace vulnerable, siento que eso me va a quitar poder, siento que eso me va a poner en riesgo. ¿Y qué es lo que hace nuestro sistema de forma automática? Pues siempre nos va a cuidar, siempre vamos a mantener el punto de supervivencia. Entonces vamos a evitar todas aquellas emociones y sentimientos que nos lleven a sentirnos vulnerables. Y es por eso que muchas personas son demasiado frías, demasiado insensibles. Tratan de ocultar tanto lo bueno como a veces hasta lo malo, ¿no? O sea, porque no podemos decir que solamente ocultan ¿cómo se llama? Las emociones o los sentimientos negativos, también los buenos, ¿no? Entonces, había otros tipos de creencias y de mensajes que podemos recibir desde niños, como son los de no hay motivos para que estés llorando, ¿no? No hay motivos para que te sientas así. El clásico, cuando tú estabas como con la ansia de lograr algo y bueno, pero no te emociones tanto, ¿no? Y eso hace que nosotros vayamos frenando esta parte emocional y que entonces vayamos enfermando y vayamos confundiéndonos en lo que sí debemos mostrar, en lo que sí debemos sentir y en lo que no, ¿no? Entonces, en general, estamos acostumbrados o nos han enseñado a no sentir con demasiada intensidad lo que nosotros o la emoción que de nosotros emane. Siempre están diciéndonos, contrólala, contrólala. A mí me sorprendió una ocasión, hace unos años yo estuve dando unos talleres de emprendimiento, de empoderamiento, perdón, en una universidad, y al llegar con los jóvenes, me decía, cuando tocamos el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y este tema de la inteligencia emocional para mí siempre ha sido como un poco entre risa y como wow, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al ponerle la parte de inteligencia, pues ya descalificamos que somos tontos, ¿no? Que no existe inteligencia emocional en el mundo, ¿no? Y la inteligencia emocional, en muchos de los libros, la mayoría de los autores lo dirigen a justamente, ¿no? A controlar la emoción, ¿no? Y entonces, pues también es por eso que muchos decimos, ay, no, yo controlo y entonces soy juiciosa y esto y lo otro para poder percibirme como una persona sana emocionalmente. Y la verdad es que no es así. O sea, la realidad es que solamente lo que estamos haciendo es estamos parando y deteniendo. Realmente una sanación emocional viene de identificar lo que siento, de saber por qué lo siento y de aprender formas de conducirlo o dejarlo fluir como necesite ser fluido. Es decir, que a veces decimos, ok, voy a controlar mi enojo, ¿no? Y la inteligencia emocional dice, ok, el enojo es malo. ¿Por qué? Porque puede dañar a otras personas. Claro, sí, eso es muy cierto. Por eso no es como de controlarlo, sino tener la conciencia de por qué estoy enojada. ¿Sí me explico? Y cuando tengo la conciencia del saber por qué estoy enojada, entonces no me voy y me desquito con el otro, sino entonces trabajo en sanar el origen de esa emoción. Vamos despacio con esto. Por ejemplo, y, y hay quienes me conocen van a decir, yo tengo una forma de repente muy brusca de expresión, ¿ok? Y eso me lleva, obviamente, a que las personas de alguna manera me perciban como muy directa, como muy agresiva, como muy honesta, ¿no? Y eso pues no a todo el mundo le gusta. Y obviamente en ese punto de que no a todo el mundo le gusta, en algunas ocasiones pues también puede llegarme a mí a sentirme agredida por esas personas. ¿Sí me explico? Porque me dicen, ay, es que eres muy enojona, aquí eres muy... Y yo entonces yo digo, ¿qué? No soy enojona, ay, sí. Me enojo, ¿no? Y entonces se reafirma que sí soy enojona. Pero si a veces, o sea, si por no verme como la mujer enojona, entonces me muestro como, ay, la mujer que todo dice que sí, todo buena y todo esto, estoy reprimiendo esa parte de mi emoción esencial. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno tenemos, de acuerdo a nuestra personalidad, tenemos una manera de ser, una esencia, y eso se los voy a platicar la siguiente semana con lo que son el enneagrama, ¿ok?
Y entonces, cada una de estas personalidades tiene esta esencia de mostrarse de alguna manera. Y no es que evitemos mostrar nuestra esencia, sino más bien que nuestra esencia permita que nosotros sigamos en un equilibrio, en un crecimiento, ¿ok? En una integración sobre todo, en una integración con nosotros mismos y para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo siento el enojo, pues lo voy a sacar, pero obviamente no va a ser el enojo de sacarlo con la persona o con otras personas, porque esas personas solamente son nuestros maestros, nuestros reflejos. Vienen a decirme, necesitas ver tu enojo, necesitas ver tu frustración, necesitas ver tu tristeza, necesitas ver tu angustia, necesitas ver tu ansiedad, para entonces que la puedas trabajar y dejes de seguirla ocultando. Como también necesitas ver tu alegría, necesitas ver tu ternura, necesitas ver tu pasión, porque volvemos a lo mismo, no solamente es en negativo, ¿no? También es en positivo las cosas que ocultamos. Y entonces, dejarlos fluir. Y para esto hay un montón de herramientas que podemos encontrar para dejarlos fluir sin hacernos daño físicamente o emocionalmente también o a otras personas. Es decir, solamente dejar que fluya la emoción. ¿Cuántas veces, y aquí les va esta pregunta, cuántas veces a ustedes no les ha pasado que de repente sucede un evento y en ese momento del evento vienen unas ganas inmensas de llorar por a lo mejor la frustración o el enojo y todo esto, y entonces ¡ay! Solamente nos aguantamos y hacemos y apartamos la boca y no decimos nada? Y no dejamos salir la emoción, es decir, no dejamos que lloremos, que esa es una vía saludable de expresar la ira o dejar salir la ira, el enojo o la frustración. Y no nos aguantamos porque decir, ¿cómo vas a llorar? ¿No? Porque volvemos a lo mismo, no puedes llorar, no tienes el permiso de llorar. Entonces, realmente es, para empezar a sanar esta área, es darnos el permiso de sentir. Sentir y entonces explorar la emoción para saber qué tan intenso tiene que ser el trabajo que podemos o las herramientas que debemos ocupar para trabajar esa emoción. Hay un montón de tácticas como la almohada, como el muñequito, como la carta en la que te desahogas, por ejemplo, en la que escribes todas estas emociones que estás sintiendo respecto a ti o respecto a las otras personas o respecto a la situación, y después la quemas. ¿Okay? Eso es un acto de psicomagia que permite hacer una liberación mental y emocional a través del papel. El papel es muy importante, estos ejercicios de hacerlos escritos es súper importante porque es la manera en la que nosotros a través de la tinta o del grifo del lápiz podemos materializar, es decir, traer todo esto de estos campos mentales, emocionales que no son tan palpables, es decir, que no puedo tocar así, traerlos a una materia. Y entonces traerlos a la materia, al estado de materia, es como nosotros podemos, y nuestra conciencia y nuestro subconsciente puede verlos de una manera más real y entonces ahora sí trabajar con ellos. Y estos actos de psicomagia por eso es que funcionan, porque entonces le estás diciendo, ya los escribiste, ya los trajiste aquí, y entonces al quemarlos ya de alguna manera les diste un paso, una línea de salida. ¿Sí me explico? Ahora bien, es importante también que tengamos en cuenta que todas nuestras emociones son importantes, ¿no? Y segundo, dejar o tener en entendido que no podemos deshacernos de ellas, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen las emociones o la represión de los sentimientos es que se vuelve una energía bloqueada y por lo tanto se vuelve una enfermedad emocional y física. Cuando nosotros no le damos cabida a esta parte de nuestros sentimientos, algo energéticamente nosotros se bloquea y cuando existe energía bloqueada en nuestro cuerpo se manifiesta a través de una enfermedad. Mande, mi amor. Sí, mi amor, ve con tu papi, dile que te dé, corre. Y entonces, hacer o dejar vivir nuestros sentimientos hace que tengamos un flujo libre de energía y esto se va a manifestar en una salud y bienestar emocional, tanto físico como mental y emocional. ¿Ok?
¿ok? Y justo pues vamos a esta parte de la sanación física, ¿no? Que es súper importante, porque aquí volvemos al mismo, es darle un poco como esta bajada, ¿no? Y lo hacemos, lo hacemos material, lo empezamos a material, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos a ver esta parte de la sanación física? Bueno, pues lo más directo, pues son qué tipo de enfermedades estoy teniendo, qué tipos de padecimientos estoy teniendo. Mi cuerpo físico, material, que sí puedo tocar, mi punto físico, que es mi carita, mis manitas, mi cuerpo, todo esto, ¿qué tiene? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está viviendo mi cuerpo físico? Y entonces aquí podemos empezar a desmenuzar de alguna manera esta onda de las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedad estoy teniendo? De un tiempo para acá, si ustedes lo ven un poco más ampliamente, hemos estado viviendo muchas enfermedades que son de tipo crónico, degenerativo y obviamente hereditario, o que nos han dicho que es hereditario. Y esto justamente tiene una relación con el primero y segundo punto que ya vimos de la sanación ahorita. Es decir, que como yo ya me creí y yo creo que como mi papá o mi mamá tienen diabetes o tuvieron cáncer, entonces yo ya me creí que yo también lo tengo y que así voy a morir. Y entonces la emoción que genero a través de eso, pues una puede ser la tristeza, la resignación, y entonces eso hace que se bloquee la energía en mi cuerpo y entonces se manifieste la enfermedad. Se dice que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos tiene que ver justamente con esta parte del pensamiento y la emoción, como se los decía un ratito, que al ser bloqueada esta parte energética, entonces se manifiesta en el cuerpo. Y si es así, entonces, ¿qué quieres? Tienes el poder de sanarte. Y aquí es donde muchas de las herramientas y las técnicas que tú vas a aprender en estas semanas que vamos a estar en el bazar se vuelven una herramienta súper valiosa. ¿Por qué? Porque todas ellas permiten que de una u otra forma nosotros vayamos liberando y trabajando esa energía, esa emoción y ese pensamiento para liberarlos y entonces dejar que el cuerpo funcione bioquímicamente correcto para que podamos disfrutar de la salud. También es súper importante y no dejar pasar que en este punto interviene mucho también lo que comemos, de qué nos estamos alimentando físicamente, es decir, qué verduras, qué frutas, qué alimentos, qué tipos de carnes, de dónde vienen, qué tipos de productos le estoy metiendo a mi cuerpo, ¿ok? Y aquí la verdad es que sí me gustaría hacer una mención súper importante. También hemos vivido muchos años mal educados en la forma en la que comemos. ¿Por qué? Porque volvemos al primer punto que decía. Nos han dicho que comer harinas, que comer azúcar, que comer pan, que comer en demasía es sano, cuando no lo es. Es bien importante también identificar que no todas las personas tenemos el mismo requerimiento de alimentación que otras. Hay algunas que, por ejemplo, de acuerdo a su tipo de sangre, de acuerdo a su tipo de actividad, requieren cierto tipo de alimentación mucho más específica para que su cuerpo funcione bioquímicamente correcto. Y entonces sus órganos, sus células aprovechen las propiedades de esto que comen para funcionar de una manera correcta, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a contar un poquito que toda mi vida viví, o sea, yo de niña era súper flaquita, ¿no? Hasta anémica, me decían que creo que hasta anemia tuve en alguna ocasión, pero súper flaquita. Y entrando como en la adolescencia, en donde me empecé a desarrollar, pues ahora sí que mi cuerpo empezó a cambiar, en la parte en la que empiezo a cambiar mi cuerpo, yo entro en un trauma. ¿Por qué? Porque venía de ser muy flaquita y de repente, pum, me crecen las boobies, pum, me crecen las pompis, pum, me crece la cadera. Y entonces para mí fue como de, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿No? Y
en mi familia, pues la mayoría de mi familia son gorditos, entonces era como de yo no me quería sentir, yo no quería ser gordita, yo decía, no, es que a mí no me gusta ser gordita. Siempre me ha gustado como un poco más esta onda de la estética, ¿no? De verme estéticamente bien. Y aquí es otro punto que quiero agregar, que ahorita que me vino, porque me vino a la mente, es como de, es un poco de vanidad, iba a decir yo. Y ayer justamente platicaba con una mujer también en respecto a esta onda del peso y de verse bien, y me decía, es que yo sé que es vanidad, pero es que yo sí lo quiero. Y esta onda de, es que yo sé que es vanidad, es una creencia, es un pensamiento que se instaló, que alguien lo instaló en nosotros, en decir que el vernos bien tiene que ver con la vanidad. ¿Y la vanidad qué es? ¿Con qué relacionamos a la vanidad? Con un pecado capital, ¿cierto? Y entonces, pues como es un pecado, no puedo darme el permiso de sentir la vanidad. Y entonces, pues todo lo que me lleve a de alguna manera creer que está relacionado con la vanidad, lo voy a evitar inconscientemente. Y entonces, inconscientemente comemos, nos tomamos cosas que nos llevan a un estado físico desagradable para entonces no cumplir con eso que no es bueno, que no tengo permitido. Y te das cuenta cómo entonces nos estamos dañando por una creencia. Pero, le decía yo a ella, ¿y si en lugar de que tú le llames vanidad, le llamas amor propio? ¿En qué se vuelve? El amor propio te lleva a estar en armonía, en bienestar contigo misma, contigo mismo. Te permite experimentar y probar nuevas formas, nuevos alimentos, nuevas emociones, nuevos pensamientos que hagan que tú te sientas bien contigo misma. Y eso te va a llevar a crecer, porque el amor, hagas lo que hagas, siempre va a tener un resultado positivo, de verdad. El amor, cuando es amor de verdad, cuando es un amor puro, se te lleva a trabajar de forma positiva y de forma hacia arriba, hacia crecer. Y eso obviamente te va a llevar a desprenderte de un montón de creencias y de emociones que te están obstaculizando. Y un montón de alimentos que no te están haciendo bien, que no te están aportando nada. Los azúcares es el peor veneno que nosotros podemos consumir. Es una droga tan adictiva, es peor que la cocaína, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque la consumimos en casi todos los productos del día a día y en grandes cantidades. Y lo que hace el azúcar en tu sangre es que se vuelve una glucosa que a la larga se convierte en grasa, que tapa tus arterias, que tapa que obstruye tu metabolismo, que daña tu sistema endocrino, que tu sistema endocrino, que también lo vamos a ver en la semana que viene, que hace que tus hormonas no lleven las sustancias y los mensajes correctos desde tu cerebro hacia todo tu cuerpo. Y entonces empezamos a tener un montón de manifestaciones de enfermedades físicas que provienen justamente de un sistema endocrino que no está funcionando correctamente. Entonces, ¿ves cómo se va relacionando cada uno de los puntos y cómo es por esto que no podemos separarlos? Es decir, no me puedo enfocar solamente al decir que voy a sanar físicamente cambiando mi alimentación. No, eso no te va a dar la salud completa, ni tampoco te va a dar la salud completa cambiar solamente de pensamientos o de reprogramar tus pensamientos. La sanación, por eso tiene 4 puntos, porque la sanación es un punto integral. Se debe de manejar como algo integral, si no, no funciona. Como también si tú vas al médico y solamente te tomas las pastillas y por tomarte las pastillas crees que ya te vas a sanar. No, muchas veces sucede que no, que mucha gente dice, es que llevo años tomando esto y no, nada más no veo ningún resultado, ¿no? Por ejemplo, yo que manejo la terapia del huevito, a veces las mujeres creen que con solo instalar el huevito, con solo ponerse el huevito ya van a sanar, y no. Requerimos hacer un trabajo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de alimentación, a nivel de desintoxicación, para que entonces todo funcione y todo se vaya alineando. Y entonces de esta manera, pues nuestro cuerpo físico realmente puede fluir con el pensamiento, con la emoción y absorbiendo
las proteínas, los minerales, las vitaminas que necesita cada órgano para funcionar correctamente. Entonces, eliminar de verdad, y si no, haz una prueba, no me creas, haz una prueba, elimina de tu vida el azúcar, unas 2 semanas. Las harinas, que tiene que ver con pan, con arroz, ¿no? Con pastas, ¿no? Bájale un poquito a los carbohidratos, que tienen que ver con frijoles, arroz, frutas en muy alto contenido también de azúcar, ¿no? Bájale un poquito y vas a ver cómo tu cuerpo va a reaccionar de una manera súper diferente y vas a llenarte de una energía más pura, porque la energía que tú tienes en estos días consumiendo las harinas, el azúcar, tantos carbohidratos, es una energía de glucosis, es una energía que la tienes un ratito pero que después te da el bajón, ¿no? Y hay otro tipo de energía, por ejemplo, yo que estoy llevando una alimentación cetogénica, que es a través de la cetosis, en donde es una energía constante, pura, en donde no me siento cansada, en donde mi piel, mi cuerpo, mis células se están regenerando todos los días, ¿no? También ya les platicaré más a fondo en las siguientes charlas. Entonces, de este punto, tanto el mental, el emocional y el físico que se está manifestando, hay un punto que es también súper, súper importante, que se llama el espiritual. Y el espiritual es el que permite que entonces todo esto que venimos manejando, de nuestro punto mental, emocional y físico, tenga una integración completa. Y ¿sabes qué? Ahí es cuando se instala completamente, es cuando podemos, se me fue la palabra, es como afianzarlo, ¿no? Como asentarlo. Y es el área espiritual. Y cuando hablamos del área espiritual, no estoy hablando de ninguna religión. Y a su vez estoy hablando de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas tienen un punto en donde se encuentran en la creencia o en la idea de un mundo mejor a través de una espiritualidad conectada con una divinidad. Sea cual sea la divinidad, eso hace que nosotros tengamos una integración y entonces podamos tener una comunicación a un nivel que a veces, que si hacemos como esta alineación de las 3 áreas anteriores, se va a alinear y entonces podemos tener una comunicación y un desarrollo muy, ¿cómo les voy a decir? Muy práctico, muy extensivo, muy expansivo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad o tener una filosofía que nos permita prácticamente tener una ideología hacia un mundo mejor, hacia una persona, hacia el significado que le damos a nuestro propósito de vida, a nuestro propósito de existencia, entonces va a evitar que sintamos este vacío interior. Cuando nosotros nos enfermamos en el área espiritual, dejamos de creer, dejamos de confiar, se instala en nosotros la incertidumbre y el miedo, estas emociones que son de muy baja vibración y entonces nos empezamos a enfermar. Entonces, también empezamos a conducirnos fuera de la integración social, fuera de la integración económica, fuera de la integración emocional. Entonces, la sanación espiritual se empieza a darse cuando encontramos un camino para volver a conectar conscientemente con nuestro ser esencial, con nuestra entidad sabia, amorosa, poderosa y creadora que somos desde todos nuestros núcleos, desde todas nuestras áreas. Y entonces permite así, yo digo siempre, como que utilizo mucho esta palabra, potencializar todo lo que yo soy
y entonces ponerlo al servicio y ponerlo al compartir de otras personas. Y aquí es donde se vuelve magia. Magia, ¿por qué? Porque entonces mi experiencia, mi sentir, mi vivencia, mi pensamiento se combina con el de otras personas que están igualmente en ese camino y tal vez ya en ese nivel de sanación, que entonces empezamos a crear comunidades que permiten producir bienestar propio y bienestar hacia los demás. Porque es importante, y vuelvo a recalcar, si tú estás metido, yo conozco varias personas que han estado metidas en esta onda que muy espiritual, ¿no? Y entonces pues muy zen, muy todo esto, pero dentro están viviendo conflictos o están enfermos físicamente, ¿no? Entonces ahí ya no hay tanta congruencia. El llegar a establecer estos 4 puntos nos va a permitir conciencia. Yo digo, tampoco yo todavía no estoy ahí, o sea, tampoco vayan a pensar que yo, ay, sí, de acá la ascendida, no. Ay, que qué más quisiéramos, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque todo esto es un proceso. Pero el darnos cuenta de que requerimos equilibrar estas 4 patitas de nuestra mesa nos abre un mundo de posibilidades para poder aprender diferentes técnicas, diferentes herramientas, utilizar diferentes herramientas que permitan experimentarnos, que permitan conocernos de una forma más profunda para entonces ahora sí encontrar y seguir un camino que no sea el mejor. Y yo te voy a decir una cosa, a veces aunque ya encuentres ese camino, el mismo crecimiento y la misma conciencia te va a llevar muchas veces a tomar otro cuando ya tenías avanzado algo. Algo que es súper importante es que nada es para siempre, nada es estático en el mundo, todo es movimiento. Entonces, no te juzgues, no te juzgues si de repente quieres blanco y mañana quieres negro. No pasa nada. Solamente pregúntate por qué en este momento quieres blanco y por qué mañana quieres negro. Y hacia dónde te va a llevar querer el negro o querer el blanco o querer el gris o querer el amarilla o querer el rosa. ¿Sí me explico? Esto, la sanación profunda viene de una conciencia constante. Si no manejamos la conciencia constante, entonces va a ser muy difícil que nuestras 4 patitas estén equilibradas. Requerimos trabajar todos los días y esto es un trabajo diario y es un trabajo pues un tanto pesado a veces energéticamente, pero que una vez que lo comprendes, una vez que comprendes el por qué estás así mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, todos tus cuerpos descansan, todos tus cuerpos abren para que entonces tú absorbas y recibas la energía de las personas y de los maestros y de los compañeros y de los amigos y de las personas con las que tú te vas a encontrar para seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el punto espiritual para mí creo que es como el culmen, ¿no? Sanar tu punto espiritual es el culmen y también el principio de esa nueva renovación de sanidad en ti. Y bueno, pues hasta aquí es estos 4 puntos. Lo ideal en este caso para mantener la salud espiritual es eso, adoptar una filosofía que te permita estar en armonía contigo, con la naturaleza, con el mundo y con los demás seres humanos con los que compartes este espacio llamado Tierra. ¿Cómo están? ¿Cómo ven? ¿Tienen preguntitas? Nos quedan unos 6 minutitos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en específico, con todo gusto, bienvenida para poder cerrar esta charla que espero que pues te haya aportado algo en este día a día y que te permita pues vislumbrar un camino diferente para tu sanación. No te pierdas las próximas charlas y también recuerda que puedes visitar mis redes, puedes visitarme, puedes conocer un poquito de mí y de mi trabajo visitando la página de Ancestral MX y de
@sanando mi linaje. Me vas a encontrar como Angélica Hernández, la página está como Angélica Hernández, pero si tú le pones ahí en el buscador @sanando mi linaje, te va a aparecer ahí Angélica Hernández, donde promuevo pues esta parte de la conciencia, pensamientos de crecimiento, reprogramación neurolingüística, la parte del coaching, las terapias y todo esto. Muchísimas gracias a ustedes, Grace, a todos los que estuvieron conectados. Vicente, ay, quise. Ay, ay. No sé qué hice. Ay, pero bueno, pues gracias a todos.